Unidad de aprendizaje, temas selectos de biología. Tema 3.2, 3.3 y 3.4. Durante este tema analizaremos las características de las diferentes variantes de nutrición en las plantas, la comunicación vegetal a través de las hormonas, la clasificación de las plantas, las características de los vegetales transgénicos y el uso de las plantas medicinales. Como lo analizamos en el tema anterior, la forma en la cual los vegetales llevan a cabo su nutrición es a través de la fotosíntesis. Esta fotosíntesis tiene como característica que se lleva a cabo en el cloroplasto. Recordaremos que este cloroplasto es un organelo exclusivo de la célula vegetal que contiene pigmentos que le ayudan a llevar a cabo este proceso, que tiene como objetivo transformar nutrientes inorgánicos en orgánicos y la energía luminosa en energía química. Este proceso requiere pigmentos, luz, dióxido de carbono y agua para poderse llevar a cabo. Es un proceso en donde ocurren diversas reacciones químicas que se encuentran divididas en dos etapas: la fase luminosa, en donde se capta la luz y el dióxido de carbono, y la fase oscura, que es cuando se une el agua y entran en una serie de reacciones químicas llamadas ciclo de Calvin, que van a tener como objetivo formar ribulosa y después de una beta oxidación la glucosa, la cual va a proveer de energía a la célula vegetal para llevar a cabo todos sus procesos vitales. Si bien todos los organismos vegetales llevan a cabo este tipo de nutrición autótrofa, existen algunos que, de acuerdo a características propias de su especie o bien a que el ambiente en el cual se desarrollan presenta una pobre conformación o pobre presencia de nutrientes para poder desarrollarse óptimamente, llevan a cabo formas de nutrición alternas o secundarias que apoyan a captar estos nutrientes, tales como podamos identificar. Por ejemplo, el caso del parasitismo se puede presentar en plantas fotosintéticas con absorción de minerales que requieren pues de absorberlos o robarlos de otras plantas u organismos, o plantas que perdieron la capacidad fotosintética y que dependen totalmente de extraer nutrientes que le permitan continuar con vida, extrayéndolos o robándolos de otras plantas. En el caso de la simbiosis, es una asociación benéfica en la cual ambos organismos van a resultar beneficiados. Em, este tipo de asociaciones son, como ejemplo, las micorrizas, en donde se da la asociación entre un hongo y una planta. La planta provee de humedad al hongo y eso es necesario para que él continúe con vida, y el hongo va a proveer de nutrientes minerales a la planta para pues llevar a cabo su fotosíntesis. En el caso de las leguminosas, se establecen una asociación simbiótica en sus raíces con bacterias que le ayudan a obtener minerales que necesitan para fabricar sus pigmentos. Existe una serie de mecanismos que las plantas han desarrollado para poder comunicarse. Estos son mecanismos químicos. Estas plantas se comunican a través de señales químicas que se dan emitiendo compuestos orgánicos volátiles. Algunos son olores muy característicos que nosotros ya hemos identificado. Estos mensajes de comunicación pueden ser establecidos entre plantas e incluso con organismos de diferente especie. Los procesos de comunicación desarrollados por las plantas les ayudan a sobrevivir o bien favorecer algunos procesos tales como la polinización. Un ejemplo de esto sería cuando están cortando el pasto o hay un olor que emiten, que es muy característico, y es la forma que tiene la planta de mandar esta señal química a otras plantas aledañas, informando que se encuentran en peligro debido a la acción de estar recortando sus tejidos. Algunas otras, por ejemplo, plantas como mm,
Las plantas angiospermas que desarrollan flores, estos producen cuerpos aromáticos o néctar que atraen a otros organismos como aves, colibríes o abejas que les permiten llevar a cabo la polinización y de esta manera dispersarse. En el caso de las Venus atrapamoscas también emiten cuerpos aromáticos que atraen a estos insectos y que les permiten pues atrapar los nutrientes que ellos requieren. Algunas plantas adoptan formas o figuras que se asemejan a insectos para atraer a otros organismos de esta especie y de esta manera pues facilitar procesos como por ejemplo también la polinización. Dentro de las formas de comunicación que la planta establece consigo misma, sería a través de la emisión de sustancias llamadas hormonas. Estas hormonas actúan bajo cantidades muy pequeñas, pero que desencadenan procesos biológicos muy importantes. Tal es el caso del ácido abscísico, el cual es un inhibidor de crecimiento, es decir, detiene el proceso de división celular. Esto es importante, por ejemplo, en el caso de la utilización para controlar la producción de tejidos o también la producción de frutos y que de esa manera pues estos se den en manera oportuna. En el caso de las auxinas, estimulan el crecimiento y la maduración de estructuras, tales como hojas, tallos o también flores. Las giberelinas van a incrementar la tasa de mitosis, es decir, estas, por lo contrario del ácido abscísico, van a generar el desarrollo de tejidos. El etileno, que va a favorecer la maduración de las hojas y otras estructuras, como los frutos. La abscisión de las hojas, es decir, la caída de estas, y la floración. Las citocinas que van a favorecer la germinación de las semillas y la ruptura del letargo de la semilla, es decir, el proceso de crecimiento de esta. Dentro de la clasificación de los vegetales, en el reino Plantae se encuentra dividido en los siguientes grupos. El primero de ellos en desarrollarse fueron las briófitas o plantas con embrión, y en estas se encuentran las hepáticas y los musgos. Las traqueofitas, que son las plantas que desarrollan un sistema de conducción, se encuentran los silotum, helechos y equisetos. Y las espermatofitas, aquellas que desarrollan semillas, se encuentran las gimnospermas y las angiospermas. Dentro de las angiospermas se subdividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas. A continuación vamos a ejemplificar cada uno de estos grupos. En el caso de las briófitas se encuentran las hepáticas, que van a ser las primeras plantas en desarrollarse. Estas van a presentar estructuras tal vez no muy semejantes a las plantas que conocemos hoy en día. Las estructuras que conocemos o que identificamos son el tallo, sin embargo las hojas son muy rudimentarias o muy pequeñas, y en la parte baja se observa una estructura que era o es la estructura en la cual se llevaba a cabo la reproducción, llamada el gametofito. Estas plantas en su mayoría se encuentran únicamente en registro fósil, no existen plantas vivientes en la actualidad. Los musgos, en los cuales ya se desarrollan pequeñas hojitas, y el inicio del desarrollo de un rizoma, lo que sería la estructura antecesora a la raíz. Los musgos existen todavía, muchos de ellos se utilizan en arreglos florales o, por ejemplo, el pastito que se pone en el nacimiento sería un ejemplo de este. En el caso de las traqueofitas, que son plantas que desarrollan ya un sistema de conducción de nutrientes, se encuentran el silotum, en el cual pues el tallo es un tallo aéreo, presenta un esporangio desarrollado, y también en el caso de la raíz, esta se encuentra en desarrollo. Los helechos, que son también plantas que existen hoy en día, están altamente distribuidas, llevan a cabo tanto reproducción sexual como asexual a través de la esporulación. Los equisetos o colas de caballo forman estructuras en donde las hojas o foliolos son un poco más evidentes.
Las espermatofitas o plantas que desarrollan semillas se encuentran divididas en dos grupos. Las gimnospermas, que van a ser plantas que presentan semillas desnudas, es decir, que no están contenidas en un fruto. Tal es el caso de las coníferas, por ejemplo, las piñas que producen los pinos es en sí la semilla. En el caso de las icas o las palmeras, por ejemplo, los cocos serían su semilla y pues no están contenidas en ningún fruto. Y el ginkgo biloba. En el caso de las angiospermas van a ser plantas cuya semilla se encuentra contenida y protegida por un fruto. Este fruto además le ofrece una estrategia de dispersión, ya que los diferentes grupos de animales se alimentan del fruto, se alejan y diseminan las semillas en otro ambiente. Esto es ideal para las plantas, puesto que buscan que sus descendientes se desarrollan en ambientes diferentes para no entrar en competencia por los nutrientes con ellos. En este caso se dividen en dos grupos, monocotiledóneas y las dicotiledóneas. En el caso de las monocotiledóneas se pueden identificar porque las nervaduras de sus hojas son paralelas, mientras que en el caso de las dicotiledóneas sus hojas presentan nervaduras perpendiculares. Como ya hemos visto en temas anteriores, el caso de los organismos genéticamente modificados entran en el caso de diversas técnicas de edición genética. También dentro de estos organismos se encuentran las plantas. Sabemos que a través de una serie de técnicas en las que se inserta el material genético de otro organismo a través de bacterias a las células del organismo que se desea transformar, en este caso la célula vegetal, se lleva a cabo el cultivo de tejidos y posteriormente esos tejidos se trasplantan en vegetales cuyo crecimiento pues se da en condiciones de laboratorio para identificar la viabilidad de estos organismos, se recuperan las semillas de estos organismos que ya fueron modificados y de esa manera se van a diseminar o se van a propagar. Existen diferentes utilidades que se les ha dado a este tipo de organismos modificados. En el caso de los vegetales, por ejemplo, algunos productos de estos que son mayor resistencia, presentan mayor resistencia a las plagas, tanto de insectos, virus o bacterias. Algunos de estos organismos van a presentar características que se encuentran combinadas o que se les insertan sabores o algunas eh, propiedades, ya sea combinar sabores, por ejemplo, en el caso de dos cítricos, combinar sabores entre una toronja y una naranja en las tangerinas, o por ejemplo, la producción de maíz que tienen sabor a mantequilla, serían algunos de las funciones o casos en donde se ha empleado esta técnica. Algunos organismos cuya maduración de estos frutos pues se hace más prolongado para que su vida de anaquel sea más larga, o bien organismos que son más grandes, también para pues satisfacer en mayor medida pues las necesidades de alimentación de los países. Inclusive existen algunos vegetales en los cuales se insertan algunos nutrientes para favorecer la calidad o la nutrición entre su población. En algunos casos se les insertan vitaminas o algunas inclusive sustancias que son necesarias para tratar algunas enfermedades. Una de las más importantes aplicaciones que se presenta en los vegetales es el conocimiento sobre sus usos medicinales. En el caso de México está altamente arraigada esta costumbre que se ha ido transmitiendo de generación en generación desde los pueblos originarios. Dentro de los conocimientos que se tienen en forma cotidiana, dentro de las propiedades medicinales de las plantas, se encuentran, en el caso de la manzanilla, que favorece la digestión, también ayuda a calmar y reducir la ansiedad o el estrés y también es un importante uso en el cual se da el refuerzo del sistema inmunitario. En el caso del jengibre es un antiinflamatorio y analgésico. También va a presentar algunas propiedades antivirales y es de utilidad en dolencias del aparato respiratorio.
En el caso de la canela, es un poderoso antiinflamatorio. Es importante para la reducción de nivel de glucosa en sangre o para tratar la resistencia de la insulina. Y otro uso es que disminuye el colesterol. En el caso del ajo, ayuda a favorecer la circulación sanguínea, favorece el sistema inmunitario y también presenta utilidad contra resfriados y afecciones pulmonares. En el caso del cilantro, es un poderoso antiinflamatorio y antioxidante. Va a ayudar en el proceso de digestión. El tomillo se conoce como un antiséptico. Se emplea para tratar diferentes infecciones o dolencias relacionadas con esto. Por ejemplo, para parásitos intestinales, tos, faringitis. En el caso de la albahaca, también es un poderoso antiinflamatorio y previene la oxidación del hígado. El romero favorece el metabolismo de grasas y carbohidratos, por lo que se recomienda su ingestión después de una comida copiosa o rica en grasas. En el caso de la mejorana, es un antiséptico. Se utiliza para tratar principalmente infecciones de vías urinarias, y antiespasmódico, por lo cual ayuda a tratar tanto cólicos estomacales como menstruales. En el caso de la menta, también favorece la digestión y el metabolismo de alimentos.